El rugido del océano retumbaba sobre sus cabezas. Bajo toneladas de agua salada, hombres y máquinas trabajaban sin descanso, convencidos de estar construyendo una maravilla eterna. El túnel submarino era su sueño, su legado, su victoria sobre la naturaleza. Los ingenieros celebraban cada metro ganado al mar, mientras las gotas que caían del techo parecían simples caprichos de la humedad. Nadie sospechaba que aquellas diminutas fugas eran las primeras grietas del desastre. Afuera, el país aplaudía la obra que cambiaría el futuro, sin imaginar que estaba a punto de perderlo todo. En las profundidades, el metal ya crujía. ¿Qué fuerza invisible aguardaba en la oscuridad? ¿Cómo un túnel de esperanza se convertiría en una tumba de acero? El túnel avanzaba día a día como un monstruo de acero alimentado por sueños. Cada soldadura era una victoria. Cada fuga, un pequeño enemigo invisible. Miguel creía en la precisión de sus cálculos, en la perfección de las juntas y el control del mar. Laura, en cambio, sentía un temblor en el suelo que nadie más parecía notar. A veces, mientras los hombres reían en la cafetería improvisada, ella escuchaba un murmullo que venía de las paredes. No era el sonido del viento, era otra cosa, algo vivo, que empujaba desde el otro lado, pero aún no lo entendían. El aire dentro del túnel tenía un sabor metálico. Cada respiro dejaba un rastro de sal y polvo en la garganta. Las máquinas rugían, los obreros gritaban para hacerse oír, y el océano, allá afuera, parecía contener la respiración. Miguel confiaba en su equipo, pero Laura no podía ignorar las marcas de humedad que aparecían cada día en nuevas secciones del túnel. Raúl lo notó también. Un goteo persistente que nadie quería mencionar por miedo a parecer alarmista. Afuera, el ministro Rivera hablaba de progreso en los noticieros. Adentro los hombres sentían algo distinto. No orgullo, presión. Una presión que crecía como si el mar quisiera recuperar lo que le habían arrebatado. Elena llegó esa tarde con su cámara y su grabadora, buscando la historia del triunfo bajo el mar. La luz artificial rebotaba en las paredes húmedas y hacía que todo pareciera más brillante de lo que realmente era. Los ingenieros la guiaron entre pasillos retumbantes, sonriendo para las fotos, ocultando el cansancio y las dudas. Laura intentó advertirle que no todo era tan perfecto como decían, pero Elena tenía órdenes de mostrar esperanza, no peligro. Sin saberlo, estaba documentando los últimos días de vida del túnel, capturando rostros que pronto desaparecerían bajo toneladas de agua helada. Esa noche, cuando los reflectores se apagaron y el túnel quedó en silencio, Laura volvió sola. Quería revisar las lecturas, confirmar que las alarmas no mentían. Cada paso resonaba en la oscuridad. De pronto, escuchó el sonido, un gemido profundo, casi humano, que vibró a través del acero. El medidor marcaba una presión fuera de rango. Ella levantó la vista y una delgada línea de agua comenzó a deslizarse por la pared. Era tan pequeña que cualquiera la habría ignorado. Pero Laura sintió que el túnel respiraba, y no de alivio, sino de advertencia. Afuera, el mar seguía tranquilo, ajeno a la tragedia que estaba gestándose en su interior. Las primeras alarmas no sonaron como explosiones, sino como murmullos, lecturas mínimas, variaciones de presión insignificantes, informes que se archivaban sin leer. Miguel los revisó en su oficina improvisada dentro del túnel.
convencido de que el sistema era más fuerte que cualquier corriente marina. Laura, en cambio, sentía la vibración en el suelo, el eco de algo que se acercaba. Raúl bromeaba para aliviar la tensión, pero cada día las gotas en el techo eran más frías, más constantes. Afuera, el ministro Rivera insistía en acelerar la inauguración. No había tiempo para pausas. No había tiempo para miedo. Los inspectores externos enviaron un informe confidencial. Infiltraciones prematuras, posible fallo estructural. Pero en la sala de prensa, Tomás Rivera lo llamó ajuste técnico. Su voz, firme y convincente, llenó las pantallas de televisión. Mientras tanto, Laura y Miguel discutían en silencio, sabiendo que el túnel necesitaba una pausa, no una ceremonia. Pero detener la obra significaba perder millones, y el orgullo pesaba más que el miedo. El mar seguía presionando. Nadie lo escuchaba, pero ya estaba hablando. Dentro del túnel, los obreros notaban que algo había cambiado. El sonido del agua era diferente, más agudo, más constante. Raúl lo mencionó a su supervisor, pero le dijeron que no se preocupara. Condensación normal, dijeron. Esa noche, una pequeña fuga se abrió en el sector norte. El agua salió como un hilo brillante, apenas perceptible. Un trabajador la selló con una capa de resina. Nadie lo reportó. El silencio era una regla no escrita, porque admitir un fallo era admitir que todo podía venirse abajo. Elena regresó al sitio sin autorización. Quería respuestas. Había escuchado rumores, voces anónimas que hablaban de grietas y presiones anormales. Cuando entró al túnel, la humedad era tan densa que parecía respirar. Vio las paredes llorar agua salada, escuchó los motores que no descansaban. Encontró a Laura agotada, revisando lecturas en la penumbra. No necesitó palabras. Ambas sabían que algo estaba muy mal y que ya era tarde para ocultarlo. Miguel se quedó solo frente a los monitores esa noche. Las cifras ya no mentían. La presión estaba subiendo, lenta, pero constante. Escuchó un crujido profundo, como un rugido lejano. Tomó el teléfono. Marcó el número de emergencia, pero nadie respondió. En la superficie, el ministro celebraba un nuevo avance. Bajo el mar, un ingeniero comprendía que el límite se había roto. El mar estaba entrando y no pensaba detenerse. Era medianoche. En el fondo del mar, el túnel dormía bajo un silencio denso, interrumpido solo por el eco de las máquinas. Raúl estaba en turno, revisando las bombas de drenaje. Laura repasaba las cifras en su tablet, incapaz de ignorar el zumbido creciente que se extendía por las paredes. Miguel se había quedado en la oficina, revisando un informe más, buscando calma en los números. Entonces sonó un golpe seco, metálico, que hizo vibrar el suelo. Luego otro, y otro. La presión subió de golpe. Los sensores comenzaron a parpadear en rojo. En cuestión de segundos, lo imposible se volvió inevitable. El túnel se estremeció como un monstruo herido. El primer chorro de agua atravesó la pared con la fuerza de una lanza. Raúl gritó una advertencia, pero el rugido del agua lo ahogó todo. En segundos, las alarmas comenzaron a sonar. Luces rojas parpadeaban como fuego en la oscuridad. Laura corrió hacia el panel principal intentando activar las compuertas de contención, pero el sistema no respondía. Miguel llegó corriendo, empapado, con los informes en la mano. Los tres se miraron sin palabras.
Sabían que el mar había ganado. La presión aumentaba. Y el agua, el agua no tenía piedad. El agua avanzó con la fuerza de una bestia. En minutos, el nivel subió hasta las rodillas. Los obreros corrían, tropezando entre cables y tubos. Las luces parpadeaban como relámpagos submarinos. Laura gritó órdenes que nadie podía oír. Miguel intentó mantener la calma, pero vio cómo una sección completa del techo se deformaba bajo la presión. El metal se curvó, chirrió y luego se partió. Una columna entera cayó, aplastando máquinas y apagando las últimas luces del sector norte. El túnel estaba perdiendo su batalla. Desde la superficie, Elena vio las primeras noticias de una falla técnica menor. Pero el tono de la transmisión la heló. Corrió hacia su coche y condujo hacia el puerto. El viento azotaba la carretera mientras los helicópteros se dirigían al punto de emergencia. En el muelle, el ministro Rivera hablaba por teléfono, intentando mantener la calma mientras el agua ascendía en los mapas digitales. Nadie quería admitirlo, pero el túnel estaba colapsando, y bajo el mar, decenas de hombres estaban atrapados. En el interior, el agua ya llegaba al techo. Raúl intentó alcanzar una escotilla, pero la corriente lo arrastró. Miguel logró empujar a Laura hacia una compuerta lateral. Ella golpeó los controles con fuerza, y la puerta se cerró justo cuando el agua la cubrió. Del otro lado, solo el rugido del mar. Laura gritó su nombre, pero no hubo respuesta. Arriba, en la superficie, el viento se detuvo por un instante, como si el océano guardara silencio para escuchar su propia obra. En menos de 5 minutos, el túnel submarino había desaparecido. La oscuridad lo cubría todo. Solo las alarmas, como sirenas lejanas, rompían el silencio espeso. Laura flotaba entre escombros, sin saber si el aire que respiraba era el último. A su alrededor, los destellos de las linternas se apagaban uno a uno. El agua era un monstruo invisible que lo devoraba todo, tragando cables, grúas, voces. ¿Miguel? Su nombre resonaba en su mente como una plegaria. Sabía que, si no encontraba una salida pronto, el túnel sería su tumba de acero. En ese momento entendió la verdad. El mar no había fallado, ellos sí. Miguel despertó con el cuerpo aturdido, rodeado de oscuridad. Apenas podía respirar. Su casco estaba agrietado, el aire era espeso. Intentó encender una luz, pero solo obtuvo un parpadeo débil. A lo lejos, escuchó golpes metálicos. Alguien seguía vivo. Gateó entre los restos, cortándose con los bordes filosos del acero. El agua subía lento pero constante. Cada metro recorrido era una lucha contra el miedo. Cuando vio el reflejo de una linterna, supo que no estaba solo, pero también comprendió que no todos llegarían al final. Raúl aún respiraba, atrapado entre una viga y un panel. Su pierna estaba inmovilizada, pero su mente no se rendía. Escuchaba el goteo constante del agua y el eco de los colapsos más lejanos. Con el esfuerzo de un último impulso, logró activar su radio. «¿Hay alguien ahí?», murmuró. Laura respondió entre interferencias. Su voz temblaba, pero sonaba viva. Esa chispa de conexión encendió un rayo de esperanza en el infierno. 2 almas perdidas bajo el mar, buscando un hilo de vida. En la superficie, la desesperación crecía. Helicópteros, lanchas, sirenas. Elena gritaba órdenes al micrófono, exigiendo respuestas, pero solo recibía silencios. El ministro Rivera intentaba contener la prensa mientras miraba los mapas satelitales. El túnel ya no respondía a ninguna señal.
Los ingenieros calculaban que el oxígeno se acabaría en menos de una hora. Cada minuto era una sentencia. El mar había devorado la obra, pero no el alma de quienes aún luchaban por salir. Laura encontró a Miguel atrapado entre dos columnas deformadas. Se abrazaron sin hablar, con el agua hasta el pecho y la presión vibrando en las paredes. Sabían que el aire escaseaba. En un último intento, activaron manualmente una compuerta auxiliar. El metal chirrió, resistiendo. Cuando finalmente cedió, una corriente los arrastró hacia una cámara más alta. Allí, flotando bajo la luz débil de emergencia, respiraron juntos. Por primera vez, el silencio no dolía. Era el sonido de la esperanza. El amanecer llegó con el sonido de los helicópteros. Sobre el mar, las olas eran más violentas, como si el océano quisiera esconder lo que había hecho. En la superficie, los equipos de rescate lanzaban boyas y sensores, intentando localizar cámaras de aire. Elena observaba la escena con el rostro empapado de lluvia y rabia. Abajo, Laura y Miguel seguían atrapados, escuchando el eco sordo de las explosiones controladas. Cada detonación era una apuesta entre salvar vidas o sepultarlas. El túnel, que una vez fue símbolo de unión, se había convertido en una frontera entre la vida y la muerte. En el interior del túnel, la estructura colapsaba en cadena. El acero se doblaba como papel bajo el peso del agua. Laura gritó el nombre de Raúl, pero su voz se perdió entre el estruendo. Miguel trató de mantener la calma, buscando un acceso hacia la superficie. Sabían que la compuerta que los separaba del mar estaba a punto de ceder. Cada vibración era una cuenta regresiva. El túnel no se hundía, moría. Y ellos estaban dentro de su último suspiro. Raúl seguía vivo, herido, atrapado, pero consciente. A través del agua turbia, vio una luz acercarse, el reflejo de la linterna de Miguel. Intentó gritar, pero solo salieron burbujas. Miguel se lanzó hacia él, rompiendo los escombros con sus manos. Juntos lograron liberar la pierna atrapada. Raúl apenas podía moverse, pero sonrió. Sabía que no todos llegarían. Aún así, seguían luchando. En medio del desastre, la humanidad resistía, incluso cuando el mar lo devoraba todo. En la superficie, la tensión se rompía. Los sensores detectaron un punto con oxígeno. ¡Hay vida!, gritó un técnico. Elena corrió hacia la consola con el corazón acelerado. Ordenó el descenso inmediato de los buzos. El ministro Rivera miró hacia el horizonte, con los ojos vacíos. Sabía que ninguna declaración podía borrar lo ocurrido. El rescate comenzaba, pero también la culpa. El mar, implacable, solo observaba. Los buzos encontraron la compuerta. Golpes, señales y finalmente una respuesta. Laura estaba viva. Miguel también. Raúl respiraba débilmente. Abrieron paso con herramientas hidráulicas, dejando escapar una nube de burbujas y escombros. Las manos se encontraron entre el barro y el acero. En la superficie, Elena lloró al verlos emerger, cubiertos de aceite y sangre, pero vivos. A lo lejos, el sol salía entre las nubes. Nadie habló, porque todos sabían que, bajo esas aguas, el túnel seguía allí, una herida abierta en el fondo del mar. 3 días después, el mar estaba en calma, como si nada hubiera pasado. Los equipos de rescate seguían sacando restos, herramientas, cascos, fragmentos de metal. Los sobrevivientes, aún cubiertos de vendas, miraban el horizonte en silencio. Laura apenas podía hablar. Miguel no se separaba de ella. Raúl
en una camilla, preguntaba por sus compañeros. Nadie tenía respuestas. Los nombres comenzaron a escribirse en listas, los rostros en las noticias. El país entero observaba, incapaz de entender cómo algo tan grande se había hundido tan rápido. Elena transmitía en vivo desde el puerto. Su voz, quebrada, narraba los nombres de los desaparecidos. Atrás, las sirenas aún sonaban, recordando que la tragedia no había terminado. Los rostros de los familiares se mezclaban entre llantos y súplicas. El ministro Rivera apareció brevemente, ofreciendo palabras vacías sobre errores humanos y fallas técnicas. Pero el público no escuchaba. Escuchaban el mar. Ese mismo mar que ahora devolvía pedazos de una obra que prometió unir y terminó separando para siempre. En el hospital, los sobrevivientes empezaron a recordar. Laura describió el sonido del acero rompiéndose. Miguel habló de las luces que se apagaban una a una. Raúl, aún débil, solo repetía. El agua respiraba. Los psicólogos decían que era trauma, pero todos sentían que algo había quedado allá abajo. No solo máquinas o cuerpos, algo más profundo. Un silencio tan denso que parecía tener vida. Y en las noches, cuando el viento soplaba desde el mar, el sonido volvía. Los funerales se multiplicaron. Ataúdes cubiertos con banderas, discursos que intentaban dar sentido a lo imposible. El pueblo se unió frente al televisor, llorando a desconocidos que ya eran parte de su historia. Miguel no asistió a ninguno. Pasaba los días revisando planos, buscando en ellos una respuesta que no existía. Laura visitaba la costa cada amanecer, dejando flores que el mar se llevaba. Nadie sabía si lloraban a las víctimas o al sueño que se había hundido con ellas. Esa noche, el puerto quedó vacío. El viento soplaba entre los restos del proyecto, haciendo vibrar los andamios abandonados. Laura observó el mar y creyó escuchar un eco lejano, como un golpe metálico que subía desde el fondo. Miguel se acercó, sin decir nada. Ambos comprendieron que el túnel seguiría allí, bajo el agua, como una advertencia eterna. El silencio del océano era su tumba y su mensaje, porque el mar nunca olvida. Pasaron meses antes de que las investigaciones oficiales vieran la luz. Los peritos descendieron al fondo marino con drones y cámaras. Lo que encontraron fue un cementerio de acero, cubierto de limo y silencio. Las paredes del túnel estaban dobladas hacia adentro, como si el mar las hubiera triturado con sus manos. Los informes fueron claros. Fallos en las válvulas, errores humanos, presiones ignoradas. Pero en los pasillos del poder, las conclusiones se escribieron con cuidado, evitando nombres. El mar guardaba la verdad, y los hombres preferían mirar hacia otro lado. Miguel fue llamado a declarar. Sentado frente a una comisión llena de trajes grises, habló con voz firme. Admitió que hubo advertencias, que hubo errores, pero también que hubo prisa. Querían inaugurar antes de tiempo, dijo. El ministro Rivera bajó la mirada. Nadie respondió. En esa sala sin ventanas, todos sabían que la verdad se hundiría más rápido que el propio túnel. Aún así, por primera vez, alguien la dijo en voz alta. Elena publicó su reportaje final. El túnel que el mar reclamó. En cada línea, las voces de los obreros, las advertencias ignoradas, los sueños rotos. El artículo recorrió el país en cuestión de horas. No era solo una historia sobre ingeniería, sino sobre arrogancia. Sobre cómo el deseo de vencer al mar terminó hundiendo a quienes lo desafiaron. Laura lo leyó en silencio,
y por primera vez sintió que la verdad había flotado a la superficie. El gobierno anunció una nueva ley de seguridad para construcciones submarinas. Pero en los bares, en las casas, en las escuelas, la gente seguía hablando del túnel. Algunos lo veían como una advertencia, otros como un sacrificio. Miguel se retiró. Laura siguió trabajando en proyectos de prevención. Y Raúl, aunque cojeaba, dio charlas a jóvenes obreros. Todos intentaban darle sentido a lo ocurrido, pero el mar seguía ahí. Observando, recordando, esperando. Años después, los buzos regresaron al lugar. El túnel seguía allí, cubierto por algas, convertido en un arrecife donde la vida volvía a crecer. Laura lo observó desde una embarcación, con el viento en el rostro. El mar lo tomó, pero también lo transformó. Susurró. El silencio la envolvió. El mismo silencio que una vez fue miedo. Ahora era paz. Bajo esas aguas dormía una historia que el tiempo nunca borraría. Porque el mar, como la memoria, nunca devuelve lo que se lleva, solo lo cambia.